Amigos y amigas, lo que decide este martes el Pleno de la Asamblea Nacional desde ya no tiene precedente alguno en la historia jurídica del país. Pese a que la Constitución de 1998 ya contenía el derecho a la repetición a favor del Estado ecuatoriano, esta prerrogativa nunca fue aplicada. Analizamos este tema en nuestra siguiente entrevista. Stalin Raza, doctor en jurisprudencia, especializado en Derecho Constitucional, catedrático universitario, ex asesor de la Corte Constitucional. Doctor, bienvenido a la Televisión Legislativa. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, iniciemos un poco de manera didáctica para que quienes nos ven y nos escuchan entiendan de lo que estamos hablando. Finalmente, ¿qué es el derecho de repetición del cual hemos hablado en todo este tiempo? Bueno, el derecho de repetición es la obligación que tiene el Estado de recuperar aquellos valores que tuvo que pagar por concepto de una sentencia judicial. En el caso que nos ocupa, una sentencia judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le obliga al Estado, por haber violado los derechos constitucionales de los ex jueces y ex vocales del Tribunal Constitucional, a indemnizarlos. Entonces el Estado tiene la obligación, para que las arcas públicas no pierdan esos recursos que deben destinarse a obra pública, que deben destinarse a servicios básicos, tiene la obligación de recuperarlos a quienes fueron los causantes de esa violación de derechos. Yo decía en la presentación, doctor Raza, que ya la Constitución del año 98 establecía esta prerrogativa, el derecho de repetición, y lo ratifica la Constitución que nos rige en este momento, pero jamás fue aplicado. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque no ha existido un precedente, no ha existido una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido. Luego porque... Perdón, en otras sentencias, en otros casos, ¿no se estableció el derecho de repetición a favor del Estado ecuatoriano? Sí, ha habido obligaciones que ha asumido el Estado ecuatoriano normalmente transadas con los demandantes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero no ha ejercido ese derecho de repetición. Se me ocurre, por ejemplo, el caso del señor Pedro Restrepo, que obviamente recibió una sentencia a su favor en contra del Estado ecuatoriano por parte de la Corte Interamericana. Efectivamente. Por mencionar un caso. Efectivamente. La familia de Consuelo Benavides también me parece es el mismo caso. Claro, pero ambos casos tienen como antecedente que no existía para entonces la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Correcto. Y Control Constitucional, que regula cuál es el procedimiento que debe establecerse para ejecutar el cobro de ese derecho de repetición. Entonces, claro, en este caso, al no haber una legislación que regule el procedimiento, estaría violándose también el derecho de aquellas personas que tienen, por su parte, la garantía de tener un debido proceso. ¿Cuál debido proceso? El que está establecido en la ley. Al estar vigente ya la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que regula ese procedimiento, entonces hoy es posible hacer efectivo el ejercicio de ese derecho de repetición. Esa es la situación en la que estamos en este momento. Y es lo que ocurrirá eventualmente en el caso de que ya el Pleno de la Asamblea se pronuncie, toda vez que tiene estos informes elaborados por la Comisión de Justicia previamente, que identificó a los presuntos responsables de la cesación en sus funciones, en este caso de magistrados de la Corte Suprema de Justicia en su momento, en el año 2004, así como también del Tribunal Constitucional. Efectivamente, eso va a suceder con la aclaración de que este proceso de la Ley de Garantías Jurisdiccionales se aplica a aquellos casos donde se haya declarado en sentencia judicial la violación de derechos constitucionales, en este caso de derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, exclusivamente para esos casos. Ahora, me salta una duda que creo que es la duda que también va a ser materia de la discusión, al menos tengo esa impresión, durante la sesión de este martes. El artículo 137 de la Constitución del año 98 establecía, al igual también lo recoge la Constitución actual, que los legisladores no serán civil ni penalmente responsables por los votos que emitan en el ejercicio de su cargo. En este momento estamos hablando de el derecho de repetición en función de la resolución que fue aprobada con votos de los legisladores. ¿Qué pasa con esa norma? Sí, la inmunidad de los parlamentarios de esa época, de los asambleístas de hoy, es una inmunidad de carácter funcional. Esto quiere decir que tiene vigencia, tiene validez, mientras los asambleístas de aquella época, los asambleístas de hoy, legisladores de aquella época, estaban en ejercicio de sus funciones, tanto en cuanto a la materia, es decir, habían ejercido sus funciones apegados al texto de la Constitución y de la ley, y evidentemente en este caso eso no ha ocurrido porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que esa actuación fue
contraria a la Constitución, fue contraria a la Convención Americana, es decir, está fuera del ejercicio de las funciones, cuanto desde el punto de vista temporal, porque la inmunidad dura también durante el tiempo, permanece durante el tiempo que los asambleístas o los legisladores están en el ejercicio de esas funciones. No podemos pensar que esa inmunidad se traslade y se proyecte en el tiempo de manera indefinida. Es decir, en este momento está claro, ellos no tienen inmunidad, pero sí tenían inmunidad el 8 de diciembre del año 2004 cuando aprobaron esta resolución. Por supuesto que sí, mientras duraba su función de legisladores no podían ser procesados de ningún tipo, ni penal ni civilmente, a menos que el propio Congreso Nacional de esa época hubiese levantado la inmunidad parlamentaria. Lo propio ocurre con los asambleístas de hoy, pero cuando los actos escapan a ese ejercicio de las funciones, esa inmunidad no los alcanza. Pero solamente es posible aplicar estas disposiciones que usted señala porque existe una sentencia de la Corte Interamericana. Le pregunto, porque inmediatamente se me aparecen en la cabeza una serie de ejemplos. Digo, mañana o pasado alguien puede demandar el derecho de repetición de los diputados que en noviembre del año 98 aprobaron la ley de creación del AGD, que para algunos está identificada como aquella disposición que permitió el salvataje bancario y que trasladó al Estado ecuatoriano el costo de la quiebra bancaria. Se me ocurre un caso, por ejemplo. Claro, pero ese caso no sería un procesamiento de violación de derechos humanos. Exacto, por eso me refiero. El caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el máximo órgano del sistema interamericano de derechos humanos, establece una violación a las normas del debido proceso, establece una violación al derecho de defensa y entonces por eso al tratarse de violaciones a los derechos humanos tienen un estatus de protección especial y frente a esos derechos humanos no son oponibles otro tipo de reglas secundarias como en este caso la inmunidad de los parlamentarios. Pero algo adicional, tanto en la Constitución del 98 como en la Constitución del 2008 y en las constituciones de toda la tradición jurídica ecuatoriana, ha existido el principio de responsabilidad. Los funcionarios son responsables por las actuaciones que hacen dentro del ejercicio de sus funciones también. Es decir, es necesario que los jueces que vayan a conocer los casos del derecho de repetición hagan un ejercicio de compatibilizar el principio de la inmunidad parlamentaria, si es que este es alegado, con el principio de responsabilidad de los funcionarios y, según mi modesta opinión, habrá que inclinarse, tendrá más peso el principio de responsabilidad de los funcionarios frente a graves violaciones de derechos humanos. Doctor, gracias por el tiempo. Muy Muchas gracias a ustedes. Stalin Raza, constitucionalista con una visión respecto de este tema. El derecho de repetición que será resuelto durante la jornada de este martes en la sesión legislativa donde se debatirá el alcance de aquella resolución que en diciembre del 2004 significó la cesación de funciones de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional.